A la audiencia de puneños en el mundo. Hoy día tenemos un invitado especial, a pesar que él no es puneño, su esposa es puneña, me refiero a Edgar Cateriano Castello, es un, en principio, profesor de la Universidad del Pacífico, experto en innovación e innovación corporativa, con muchas maestrías, la mayoría, digamos, en innovación y transformación digital. También ha hecho en gestión, en marketing, ha hecho, digamos, estudios en la Universidad de Barcelona, ha pasado por Japón, actualmente vive en Vancouver, pero gran parte de su, digamos, de su experiencia la ha desarrollado como catedrático en la Universidad del Pacífico. Él, digamos, ha nacido en Lima, ha crecido en Arequipa, casado con puneña. Él hemos dividido, digamos, su participación en dos programas. El primero se refiere a un libro que es un bestseller que se llama Vivir Innovando. Es un libro que en la primera sesión vamos a abordar la temática, la pregunta, el tema es el libro, Vivir Innovando, Generación del Valor Suficiente. Es un libro que es un bestseller que, digamos, dentro de la plataforma de Get Abstracts ha tenido un puntaje de 9 sobre 10. Está considerado en innovación como uno de los 5 libros más exitosos a nivel mundial. Y él en Latinoamérica es un pionero. Es el único libro latinoamericano que aborda la innovación, ¿no? Entonces, Edgar, digamos, ha desarrollado en gran parte como autor. Al final, en los capítulos finales, se asocia con una serie de colegas de diversos países de Latinoamérica. Y, digamos, este libro, digamos, es un libro muy, muy importante. Yo pienso de que el prefacio, la introducción fue a cargo de una gran innovadora, María André de Starac, perdón, que es una guatemalteca que es famosa en todo lo que es exoesqueleto. Y ella, digamos, en la introducción de su libro pone de que se trata de una iniciativa que sienta las bases orientadas a la gestión empresarial de innovación medioambiental responsable, ¿no? Entonces, para ella, digamos, esta es la primera iniciativa en América Latina, porque, bueno, ustedes saben que todos los ecosistemas de innovación están en Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, etcétera, pero realmente Edgar se constituye no solamente en el baluarte, sino también en el pionero de lo que es un ecosistema de innovación en América Latina. Edgar, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Hernán? Un saludo especial para ustedes de Vancouver y también para todas las personas que nos están viendo. Gracias por la presentación. En realidad, hay mucha gente que ha contribuido para la innovación en nuestra región. Pienso que mi contribución es un eslabón más en ese proceso, particularmente en materia de la innovación sostenible. Que es tal vez algo de lo que más nos deberíamos encargar en, eh, tratar y enfrentar con creatividad y pasión y entereza en función a lo que la realidad hoy en día nos compete, ¿no? Particularmente muy contento también de estar en esta actividad porque se trata pues de este grupo de puneños exitosos y famosos, ¿no? Que ustedes están proyectando al mundo y generando estos contenidos audiovisuales tan interesantes que quedarán en el tiempo, ¿no? Y yo con esta afiliación familiar que la verdad que me tiene muy, muy contento desde que se pudo generar cuando todavía era muy joven y que se ha ido enriqueciendo en el tiempo, ¿no? Recuerdo con mucho cariño muchos aspectos de vuestra bella ciudad. Yo tengo el gusto de haber estado por trabajo, estudios, sobre todo, investigación en 23 de las 24 regiones del país, en muchas de ellas muchas veces. Y la verdad es que Puno está en mis top 3. No menciono a las otras dos para no impactar a nadie más, pero Puno definitivamente está en las top 3.
Es un lugar maravilloso en muchos sentidos. He tenido también la oportunidad de hacer unos pequeños trabajos, interactuar con algunas personas muy valiosas allá en lo profesional. He estado, por ejemplo, en la isla Suazi con la señora Giraldo en algún momento haciendo una investigación. También estuve hablando con gratos campesinos de la zona de Coimbra, de Conima. eh, y la verdad que siempre tengo un recuerdo muy grato de vuestra ciudad, que seguramente ya habrá más tiempo de conversar a posteriori. Pero en todo caso, la Sí. manera introductoria me era importante manifestar esto también. Bueno, Excelente, excelente. Bueno, le excelente, damos, Edgar. Sí, perdón, Nachito, sí. te damos la palabra de bienvenida. Sí, gracias. Permíteme saludarte, Edgar Víctor. Ya conversamos la anterior semana respecto de todas tus propuestas y lo que a mí me interesa es conocer, porque tenemos una ventaja comparativa respecto de Antonio. Antonio ha leído el libro, entonces ya tiene algo mucho más para versar contigo y conversar sobre las calidades de tu trabajo. Lo que a mí me interesa saber es por qué ingresas a un campo tan peliagudo y tan especial, porque vivimos en una sociedad muy repetitiva en varios aspectos, al menos en los de intervención productiva, en los de creatividad, pero innovar respecto de la misma cosecha, de las mismas producciones, ya es algo que induce a una intelectualidad despierta, a una impaciencia. ¿Por qué admites tú dentro de ti mismo esa voluntad de innovar y darnos unas propuestas para que mejoremos el derrotero? Porque tú sabes, pensar el futuro es engrandecer el presente, ¿no? Entonces, en esa perspectiva va mi pregunta: ¿por qué pensaste tú en hacer unas innovaciones que ojalá en lo que estás sintiendo, que me has dicho que conoces Suazi, que conoces Cambría, frente a la isla de Suazi, en Huancané, en Conime, etcétera, puedes darnos algunas luces respecto a veces de nuestra lacerante realidad, porque uno tiene dos rostros: el rostro de la belleza paisajística, artística, cultural, y también el rostro de la pobreza, de una serie de circuitos subterráneos que están ahí y que nos laceran el sentimiento y las cosas, ¿no? Entonces, concretamente, Edgar, bienvenido. Te pregunto, ¿por qué innovador en un escenario tan repetitivo y tan monocorde en muchos aspectos? Bueno, gracias por la pregunta, Hernán. Es una pregunta de amplio espectro y de posible profunda respuesta, porque esto tiene componentes personales, pero también componentes profesionales. En cuanto a lo profesional, ¿no? Que tal vez es lo más importante para esta parte de la conversación, es que en realidad existe una problemática muy amplia en nuestros países latinoamericanos, así como en otras partes del mundo, que merecen ser tratadas de una perspectiva diferente. Es decir, nosotros no podemos pretender superar nuestros grandes desafíos haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Ni siquiera es suficiente hacerlas más o menos como las hemos hecho, o ni siquiera es suficiente hacerlas un poco mejor que como las hemos venido haciendo. La única alternativa que tenemos de cara al presente y al futuro es hacer las cosas diametralmente diferentes a la forma como lo hemos venido haciendo. Y ese camino de aquella evolución marcada por ese cambio trascendental requiere del desarrollo de nuestras capacidades de innovación. Y como génesis de eso, de una conciencia de la sociedad, del individuo en su mundo interno, de ver a la innovación como la ruta para justamente aquella transformación. Quejarse no es suficiente. Es más, quejarse puede llegar a ser hasta contradictorio. La única solución que tenemos es innovar. Y eso definitivamente requiere que muchas partes intervengan en el proceso, muchas. En esta humilde posición, lo que estoy tratando de contribuir es a través de un conocimiento plasmado en un libro, luego de muchos años de trabajo, para poder estimular las mentes, o como diría mi padre, invitar a pensar a las personas en esta nueva ruta y a partir de ahí poder marcar aquel derrotero de transformaciones que se necesita para que realmente dejemos todos, porque en un momento hemos sucumbido a ello, la posición de queja
para pasar a una posición de construcción. Y no solamente una construcción momentánea, ¿no? Sino una construcción sistemática, ¿no? De ahí, por eso el Ese nombre es de el mi gran libro, reto, ¿no? Vivir Ujú. Innovando, que no nació solamente con el libro. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Vivir Innovando, que fomenta y estimula esta lógica y que, si bien es cierto, en cualquier sistema es importante, en la situación que nos encontramos nosotros es indispensable. Sí, me viene a Perfecto, la memoria, Edgar. Perdón, perdóname que sí. Nachito, Sí, permíteme un ratito. Le vamos a dar la palabra a Alfredo Alfredo. antes de abordar tu pregunta. Perdona. ¿Sí, Alfredo? Sí, bueno, Edgar, bienvenido al grupo. Eh, sí, estamos muy contentos con que estés con nosotros, aprovechar de toda tu experiencia y tus conocimientos para para que nos puedas ayudar, ¿no? A tener por lo menos algunas ideas acerca de cómo podemos cambiar unas cosas en Puno. Yo estoy interesado en lo que es innovación tecnológica, no sé si entrar acá o después, pero ya será un motivo para conversar. Después. Nachito, te damos la palabra para... Sí, lo que yo quería decir es que lo que me ha sugerido y motivado eh, Edgar, es que hay esa palabra de Albert Einstein, famosa, una frase, ¿no? Dice, nadie puede cambiar si repite lo mismo que hace todos los días. Entonces, es decir, ese empuje para crear, para idear, para buscar innovación, ¿cómo se puede conseguir? Ese es el asunto. La monotonía, la rutina a veces nos aplasta. ¿Qué hacer, Claro, Edgar? Bueno, eso ya es un asunto de la eso, abolición, la fuerza de la eso lo vamos a voluntad, ir las abordando. cosas, Lo vamos abordando de ¿no? a Ese pocos. es el Vamos a tema, ir ¿no? Eso es. desglosando cada uno de los términos. En principio, vamos a hablar en principio de lo que es innovación, segundo lo que es valor suficiente, la relación entre innovación y cómo se puede, digamos, crear valor suficiente a partir de la innovación. Bien, lo primero es reconocer el hecho de que a nivel organizacional, porque mi libro está especializado en la innovación de las empresas, que también puede ser extendible a la innovación de cualquier organización, ya sea que fuera de repente no una empresa, una ONG, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que cuando un sistema, organización, empresa genera valor, que es finalmente lo que toda organización busca para ser sostenible e inclusive hasta para justificar su existencia, ¿no? Si una empresa no genera valor, entonces no tiene una existencia validada como tal y eventualmente está tal vez en camino a fenecer, ¿no? Si no genera el valor que, por ejemplo, necesitan los clientes, que, por ejemplo, necesitan los accionistas, que, por ejemplo, necesitan las mismas personas que trabajan dentro de la organización, porque ellas también están alimentadas de un valor, por ejemplo, de la experiencia que les da trabajar ahí. Hoy en día, si bien es cierto, esto ha sido siempre importante, es cada vez más notorio y evidente de que el valor que tradicionalmente buscan las empresas dar puede ser que no siempre sea suficiente. ¿Y en qué sentido digo suficiente? En el sentido de que no siempre alcance las necesidades de todo el contexto que rodea a dicha organización. Por ejemplo, si una organización en Puno brinda servicios turísticos y el turista se siente muy contento por el servicio recibido, bueno, se ha cumplido con el valor recibido por el turista y percibido por él, por ende. Pero si ese servicio turístico bota un líquido nocivo al lago Titicaca, fruto de algunos de sus procesos, un proceso de la elaboración de la cocina, por ejemplo, o el proceso del transporte, por ejemplo. Y ese líquido que echa al lago Titicaca genera que afecte la calidad de vida de las personas que viven dependiendo en cierta medida del lago, o de las especies que están ahí, de flora y o de fauna. Entonces el valor que están generando no es suficiente. El valor sería suficiente en la medida que no hagan daño a ningún componente del medio ambiente, físicos, biológicos o socioeconómicos. A ninguno de los tres. Es más, lo ideal, tomando en cuenta las circunstancias que está en nuestro planeta, no es que no solamente le hagan daño, sino que le hagan bien.
No solamente evitar hacer daño, sino que le hagan bien, es decir, que mejoren las condiciones que actualmente está el lago. Claro. Por ejemplo, Edgar, si el la lago en pregunta este es, momento tiene problemas de disminución de agua, ¿verdad? Porque el lago está enfrentando los problemas de las sequías y probablemente, lamentablemente, va a enfrentar peores problemas de las sequías vinculados a lo que está pasando con el calentamiento global. Tendríamos que tener sistemas turísticos de servicios que incluyan no solamente cuidar el agua del lago y no hacer que se pierda más, sino ver la manera de cómo se puede recuperar. claro, Edgar, Entonces, ¿quién acuña el término valor suficiente? ¿Eres tú el que lo acuña o ya se viene hablando desde hace más tiempo? yo acuñé el término valor suficiente, Qué excelente. porque encontré justamente que no había ninguna terminología clara que denotara la importancia de que el valor tiene que ser suficiente para sostener al planeta en un nivel que permita una vida confortable y segura para el presente y el futuro. En la medida que no se genere Si ese yo valor quisiera ahí, suficiente, claro. el planeta va a seguir un proceso lamentable de destrucción. En esa perspectiva, un análisis puntual, valor suficiente, o sea, es justamente el necesario o porque la gente busca valor agregado, extremar las cosas, aumentar el asunto, hacer hiperganancia, por ejemplo, y ya la cosa no es el valor suficiente. ¿Cómo puedes tú más o menos establecer una definición conceptual sobre ese tema? El valor suficiente, ¿qué significa en la innovación o en el proceso productivo, ¿no? En el modelo, yo tengo dos modelos claves que presento en el libro. Esos modelos han sido pues, validados como innovadores en sí mismos. Eh, yo tengo un acuerdo con PwC, con PricewaterhouseCoopers de Perú. Ellos tienen los derechos, nosotros diré, porque yo soy un consultor afiliado a PwC en Perú, los derechos para hacer uso en el Perú de mis modelos. En mi modelo yo tipifico tres tipos de innovación. Innovación decadente, innovación conservadora e innovación transformadora. Si yo echo agua al lago Titicaca y le hago daño, estoy actuando de una manera decadente. En algún momento he hecho algo que ha generado, que si bien es cierto fue interesante y nuevo en ese sentido, o sea, cumplió la función. Por ejemplo, utilizo unas máquinas para hacer un determinado deporte de aventura en el lago y eso es innovador, porque antes no se hacía, hay gente que lo está comprando, los turistas lo están disfrutando, etcétera. Pero dentro de ese proceso, estoy echando un líquido que hace daño al lago Titicaca. Entonces, ha sido una innovación, pero decadente. Si echo el agua al río y no le hace ni bien ni mal, es decir, tiene un carácter inocuo, será una innovación conservadora. Si echo el agua al río de una manera con unas características que hagan que el lago se recupere en cuanto al nivel de contaminación que tiene, etcétera, estaré actuando de una forma de innovación transformadora. La tipología de la innovación tiene históricamente la tipificación por forma de innovación, por tipo de innovación de producto y de proceso. También se habla de innovación de mejora continua y innovación disruptiva. Yo he creado una nueva tipología en cuanto a la forma como se innova, en cuanto al impacto que esto genera para el medio ambiente. Y he tipificado esas tres. Una precisión solamente, Antonio y Alfredo. Esta innovación decadente, podrías precisarla en algo que me viene a la cabeza, que son las de producción de truchas en jaulas, porque ya Christian Nonis dijo y advirtió hace más de 15 años que los sedimentos de la alimentación y del proceso fisiológico, etcétera, de las truchas, estaban estacionadas y generaban un paulatino deterioro en la base del lago. Se innovó con jaulas de truchas y la gente aplaudió. Pero en la práctica esa es una innovación decadente porque está generando deterioro ambiental. Y entonces habría que alertar y advertir a la población para que, bueno, establezcan algún medio de control para que impidan
que los sedimentos de la fisiología de los animales y de la alimentación misma deteriore el pozo, el sedimento del lago, ¿no? Lo que en su momento pasó cuando se introdujo la trucha, ¿no? Que por sus También, claro. características reproductivas Ujú. perjudicó a otras especies nativas. Claro, Entonces, está muy bueno innovar, pero hay que hacerlo con valor suficiente, claro. ¿Y tú porque tienes si no, ejemplos de esa? alguien o muchos están pagando la factura. Claro, ¿tú tienes ejemplos de esa transición entre innovación decadente, y innovación conservadora, innovación transformadora? Un ejemplo. ¿Cómo Un acelerar eje- ese proceso? eh, sí, en realidad, muchas empresas a nivel mundial, muchas organizaciones, es más, países enteros están en ese proceso de transición. Uno de los motivos que a nosotros nos han llevado a venir a vivir a Vancouver, a Canadá, es justamente porque es un país que está innovando mucho en materia de sostenibilidad, yendo hacia el carbono neutral, es decir, a no generar emisiones, ¿no? Que hagan un impacto al medio ambiente. Y, por ejemplo, la ciudad en la que yo vivo actualmente, que es Vancouver, es una ciudad que tiene proyectado a ser la primera o una de las primeras ciudades del mundo carbono cero, como ciudad. Entonces, no solamente son productos que aquí son muchos los que están en esa evolución, que antes, por ejemplo, entregaban la comida en un pack que no era biodegradable y ahora por ley tienen que ser todos los packs biodegradables o inclusive hasta compostables en algunos casos. Claro, Entonces, han hecho esa transición. En este caso, presionados por la conciencia, pero a la vez por las normas. Entonces, los sistemas en el mundo, sobre todo los más avanzados, hasta donde yo vengo estudiando y analizando la realidad, están en ese camino de transición. Eh, Inclusive sectores tradicionalmente cuestionados por los temas del impacto del medio ambiente, como por ejemplo el sector minero en el mundo, también está haciendo ese tipo de transiciones. claro, Entonces, son muchos los casos, pero son insuficientes. claro, Entonces, esta labor que ustedes están haciendo de difundir este libro, pero más que el libro, lo que tiene de trasfondo, lo que está buscando es algo muy importante, porque en la medida que más nos sumemos, los resultados van a ser mejores. Cuando claro, yo le pedimos a personas que comenten sobre el libro antes de su publicación, en la parte trasera del libro están las opiniones de expertos de varios países. Para mi grata sorpresa, porque en realidad, sinceramente, cuando se desarrolla un libro, no se saben los resultados hasta que otros lo leen, porque uno lo hace con mucho cariño, pero depende de los ojos del observador externo para, entre otras cosas, reconocer el valor, hablando de valor del mismo. Gran parte de quienes emitieron opinión mencionan que esto también debería ser, este libro debería ser leído por los decisores políticos. claro. Inclusive en la presentación del libro estuvo Miguel Inchaustegui, que ha sido ministro de Energía y Minas del Perú, y él fue también muy enfático en ese sentido. Claro, Em, Edgar, perdona que te corte. O sea, aquí, digamos, respecto a la innovación hay muchos sujetos, ¿no? O sea, tú te orientas fundamentalmente a las empresas, ¿no? Y fundamental en las empresas hay la staff o todos los, digamos, la innovación a partir, digamos, de los gerentes y también a partir de los trabajadores, la innovación personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los capítulos que más me gustó fue el del descubrimiento de las fortalezas personales para la innovación, que tiene una metodología muy personal. ¿Podrías ampliarnos sobre eso? sí, muchas gracias también, Antonio, por esa pregunta. Mira, ¿qué es lo que sucede? Todas las personas tenemos diferentes formas u oportunidades para vivir. Eh, Hay vidas que pueden resultar más estimulantes para quien las porta. Eh, la idea de ese capítulo es que las personas puedan encontrar
qué es lo que puede hacer que sus vidas sean más vivificantes para ellos mismos. Entonces, en el capítulo se utiliza una metodología para que las personas descubran sus fortalezas para generar innovación para el valor suficiente. Entonces, un proceso exploratorio muy íntimo, muy personal, que forma parte también de este conocimiento que uno va adquiriendo en el tiempo y se va enriqueciendo. En este caso, yo aprendí la base de la metodología en una especialización que seguí en el MIT. Después le sumé mi impronta personal, lo ejecuté con muchas personas. Y luego hice una evaluación de su eficacia, ¿no? Y luego de corroborar toda esa eficacia, su funcionalidad, es decir, que las personas realmente descubrían sus fortalezas para innovar, que se sentían estimuladas para ello, que se sentían con la energía mayor de la que convencionalmente tenían antes para poder innovar, entonces que lo publiqué en el libro. Un elemento clave de ese proceso que es importante entender es que realmente los seres humanos no nos vemos tal cual somos. Normalmente las personas tenemos una barrera conceptual de quiénes somos. Tenemos un punto negro respecto a nuestra propia calidades, características, debilidades personales. Entonces lo que se hace en la metodología es de que se recurre a terceros para que nos hablen de nosotros, pero no de nuestros puntos de mejora, ¿no? Sino justamente de aquellas fortalezas que nosotros no nos vemos usualmente y que tenemos latentes ahí y que muchas veces las subvaloramos porque como nos resultan elementales para nosotros, no le damos valor. Entonces, al momento que estas cualidades son reconocidas por otros, nos damos cuenta que teníamos una joya que podríamos haber explotado más. Y como todavía tenemos vida por delante, la utilizamos como un mecanismo para convertirla en parte del estímulo para innovar de manera sostenible. Eso más otros elementos que ya están en el libro, pero la verdad que la herramienta funciona muy bien y es muy estimulante para mí el poder haberla entregado en el libro como parte del valor que es percibido por otros y me pone muy contento que para ti también resulte así. Claro, o sea, ahí hablas de capacidades, hablas de conocimientos, habilidades, actitudes, y sumado a identidades, valores, prioridades y toda una metodología para identificar esas fortalezas, ¿no? Eso es realmente interesante, ¿no? Porque yo mismo, para mí es todo un reto categorizar todas mis aptitudes, ¿no? O sea, todo lo que son mis conocimientos, habilidades y cuáles son mis fortalezas es todo un reto, ¿no? Qué bien de que podamos encontrar una metodología donde se sistematiza ese reconocimiento, ¿no? Entonces, me encantó los ejemplos que tú pusiste, digamos, ahí respecto a descubrir las potencialidades. Bueno, seguimos entonces. Hasta aquí, Nacho, Alfredo, ¿tienen alguna pregunta? No. Bueno. Hernán está hablando, pero está apagado su micrófono. Nachito, tu micrófono o sea, está... tienes una lectura labial. Bueno, sí, quería justamente plantear que me parece la contextuación que has planteado, me parece bien completa, porque no solamente está en una dirección, sino se amplía en el contexto de las percepciones, de la voluntad, de la conducta, de las actitudes de las personas y de las suposiciones que la propia gente tiene respecto de sí. Es decir, como decía Jorge Luis Borges, el arte es mirarnos en el espejo de la realidad, de saber quiénes somos. Entonces, en ese espectro, ahí está la innovación. La verdadera innovación, de acuerdo a lo que tú estás planteando, Edgar, es la creatividad permanente, el replanteo de uno mismo de manera cotidiana para surgir y fortalecer cosas, porque no solamente es academia, no solamente es conocimiento, no solamente es saber y tener, como en el caso de Puno, perdóname que lo diga, gente que tiene 3 títulos de doctores, etcétera, y no innovan nada, ¿no? Entonces, el tema es uno mismo, crecer dentro de sí mismo todos los días. Esa es la verdadera innovación. Y ese proceso, Hernán, es complicado para muchas personas, porque como bien decía Hermann Hesse, el camino más difícil para las personas a veces es el que conduce a sí mismo, ¿no?
Entonces, hay que tener coraje para eso y a partir de ese conocer, conquistarse y salir adelante, ¿no? Bueno, Edgar, ahora pasemos al siguiente tema, o sea, sobre, digamos, cómo abordar la problemática para generar valor suficiente. ¿Cómo harías tú, digamos, cómo sistematizarías tú el abordaje de los problemas o de los problemas potenciales que puedan generar valor suficiente? Bueno, uno de los modelos que he presentado en el libro conlleva un diagnóstico. Este diagnóstico implica eh, evaluar cómo es que las diferentes actividades de la cadena de valor de la organización impactan en cada uno de los componentes del medio ambiente, ¿no? Tanto los Claro, componentes biológicos, físicos y socioeconómicos. Y ahí la base de esta cadena de valor es la planteada por Michael Porter, ¿no? Tanto las actividades centrales como las actividades de apoyo. Entonces, el primer paso será hacer un diagnóstico, hacer ese camino que la conduce a sí misma a la empresa, ¿cierto? Ver qué tantas de sus actividades de cadena de valor están en los espacios decadentes y conservadores y proyectarse a la transformación. El siguiente paso de eso, y estoy hablando en términos muy generales, porque evidentemente la entrevista, ¿no?, nos lleva a algo así, ¿no?, no tan profundo, ¿no?, es pasar a innovar, ¿no?, a pasar a crear mediante una metodología que sea eficaz para que esta evolución tan deseable se dé, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo también he creado otro modelo que supera algunas debilidades de los modelos tradicionales para la innovación, que tiene 5 ciclos, ¿no?, que interactúan entre sí de manera cinética y que a la vez puede ser sistemática para que cualquier organización innove de una forma plena, sin ubicar o aislar la innovación en áreas específicas de la compañía, sino verla como una integralidad. Es decir, muchas veces pasa en las organizaciones que se comenta que tal persona o tal grupo son los encargados de la innovación, ¿no? Y a veces forman como silos. Y estos silos generan enfrentamientos entre quien ve la operación, es decir, el día a día y que se supone está generando el valor que se necesita para la liquidez a la empresa, y los que están pensando en el futuro, ¿no? Entonces, este modelo busca romper esa barrera entre ambas partes y más bien integrarlas, entendiendo de que la innovación puede ser un continuo en la medida que se lo trate como tal. claro. O sea, en tu propia experiencia, la mayor cantidad de las innovaciones parten de las gerencias, de los directivos de las empresas, o has conocido círculos de calidad donde desde la base, desde los trabajadores, hay, digamos, procesos de reingeniería, de procesos para terminar siendo mucho más innovativos, renovables y amigables con el medio ambiente. ¿Has tenido en tu En propia realidad, experiencia también? en realidad pasa de todo, ¿sí? Hay de todo. No se puede establecer una especie de estándar o funcionamiento homogéneo de esto. Lo que sí puedo decir es que en la medida que los líderes apoyen y respalden la innovación definitivamente se va a poder dar de una manera mucho mejor que si no recibieran los colaboradores ese respaldo. Del mismo modo, en la medida que los colaboradores tienen el coraje de elevar su voz ante las problemáticas que ven en su contexto y impulsar la innovación desde, entre comillas, abajo en la organización, también va a funcionar mejor. Es decir, no podemos dentro de las organizaciones decir, el jefe no me deja innovar, ni podemos decir tampoco, esos muchachos no innovan como yo quisiera. Ambas partes pueden, idealmente, de manera constructiva, juntas, estimular la innovación, pero también pueden estimularse unas a otras cuando inclusive la otra parte no esté tan motivada para ello. No Ujú. podemos quedarnos tranquilos ante los problemas que hay en nuestro sistema, tanto directo como lo que generamos en nuestro contexto, porque al otro no le gusta. Porque en Ujú. realidad la innovación conlleva intrínsecamente la confrontación, porque de manera casi natural el ser humano tiende a rechazar el cambio cuando le toca y no lo ha pensado él.
Hay un autor mexicano, Luis Valdés, que dice en su libro La Revolución, a todo el mundo le gusta el cambio hasta que toca su chamba. Y es así, es una condición natural del ser humano y hay que comprenderla. Entonces, quien desee innovar en cualquier organización, ya sea que esté arriba y abajo, y espere que todo el mundo va a estar de acuerdo, sonriendo desde el inicio, está teniendo un sueño idealista Ahora, y claro. utópico. Ahora, Sí, Edgar, estamos, una sí, pregunta. ya, Sí, Alfredo. sí, sí. Primero, como es bastante amplio la audiencia, ¿qué decimos que es innovación? ¿No? Y otra, que tratar de ver más de cultura de innovación, ¿no? Porque tenemos que hablar de innovación, tenemos que todos tengan, que sepan qué es innovación y hacer una cultura para que todos tengan innovación, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué es innovación? Bien, innovación en términos muy básicos, ¿no? Es hacer algo nuevo de forma diferente a la forma como lo hemos venido generando o haciendo en el contexto en donde actuemos, y que esto nuevo que hacemos, y de manera diferente, que sea observable, significativamente diferente, genere valor al contexto. En el caso del libro, que genere valor suficiente. Es decir, no solamente que genere plata para la empresa o que el cliente esté contento, sino también que no dañe la parte más profunda de nuestros lagos. Para que sea innovación tiene que tener valor, si no, no Tiene es que generar innovación. valor. Tiene que generar valor percibido por los otros, así es. Y idealmente por el medio ambiente en su integralidad, así es. Ya, ya. Y así que De la hecho, cultura... en el Mm, MIT dicen, si daña al medio ambiente en algún punto, ya no debería llamarse innovación. Yo en mi libro, mm, yo comento, ¿no? Sí, bueno, innovación, pero decaente. sí, Claro. sí. Y acerca de la cultura de la innovación, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en Perú, queremos una cultura de innovación por necesidad, ¿no? Entonces, y otros países no. Por ejemplo, acá veo en Europa de que casi no hay innovación porque la mayoría está muy contenta con lo que vive y no necesita innovar, ¿no? Entonces, yo veo que en Perú es diferente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? En eso yo estoy de acuerdo con Alfredo. Fíjate, a medida que leía tu libro, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa podría yo innovar acá en Finlandia, ¿no? Porque yo, digamos, en Finlandia estoy sujeto a procesos, a resultados, digamos, que son estandarizados, ¿no? O sea, todos los procesos en los que yo estoy involucrado tienen el aval, digamos, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Reumatología, ¿no? Entonces tengo todas las tecnologías y yo veo de que todo funciona bien, o sea, que todo funciona bien. Entonces, obviamente hay pequeñas innovaciones, ¿no? Porque innovar es adoptar algo nuevo, es cambiar algo que no funciona bien o crear algo desde cero, ¿no? Pero por ejemplo, el caso distinto del que yo tengo en Perú, cuando yo era patólogo, ahí, digamos, habían una potencialidad para innovación impresionante. O sea, a través de procesos, a través de resultados, a través de crear, digamos, cadenas de valor en todo lo que significa el departamento de patología, en todos sus insumos, en todos sus químicos, en todos sus desechos biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice Alfredo en parte me lleva, digamos, a esa misma cuestión, ¿no? O sea, en la medida en que tú estás inmerso en un medio ambiente donde las cosas, digamos, son o precarias, ¿no? Yo creo que la capacidad de innovar, a pesar de que tú puedes ser una persona creativa, a no ser que vayas a dimensiones mucho mayores como nuevas tecnologías, que es posible hoy en día, digamos, en un mundo que está cambiando por el crecimiento exponencial. Hoy en día vivimos en sociedades de conocimiento y es la primera generación de la nuestra que está sujeto a lo que es un crecimiento exponencial. Cada día se liberan 10.000 nuevos artículos. Bueno, ese es el comentario. ¿Tú qué opinas de lo que yo he dicho, Edgar? Sí, de ambos, tanto lo que tú comentabas, Antonio, como también Alfredo, muy interesante. En realidad, los problemas siempre son un muy buen estímulo, ¿no? Para la innovación, ¿no? Porque nos ponen en acción. Eh, por ejemplo, para sobrevivir, ¿no? Como pasó con la pandemia, ¿no? Entonces los problemas movilizan. Las guerras, por ejemplo, han sido históricos motivadores de innovación. Pero a veces no nos damos cuenta,
todos los problemas que tenemos. Y por ende, podría parecer que estamos bien, pero en realidad es como una especie de ilusión. Claro. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, está tal vez el depósito más grande del mundo de ropa dejada de usar en el primer mundo, mucha de ella proveniente de Europa. Por ejemplo, hay países, sobre todo los de carácter nórdico, uno de los cuales tú estás, donde existe una alta tasa de suicidio en jóvenes. Entonces, hay problemas en todo sistema. El asunto es detectarlos y tratar de trabajar en ellos. Y también hay interdependencia en los problemas. Por ejemplo, se habla mucho de la corrupción en el tercer mundo, pero mucha de esa corrupción es importada desde el primer mundo. Es decir, el primer mundo exporta corrupción. Obviamente estoy hablando en términos muy generales, ¿no? No es que todo el primer mundo exporte corrupción o que no tenga su propia corrupción, o no es que todo el tercer mundo haya corrupción, sino que esos fenómenos se dan. Y cuando, por ejemplo, una corporación contrata intermediarios para que le paguen a los políticos de una nación tercermundista para adquirir determinados servicios y soluciones que van a ser nocivas para su medio ambiente, está exportando corrupción. De repente en su entorno directo no. Los ciudadanos, ¿no? No sienten ese aire nocivo, por ejemplo. Por ende, aparentemente todo está bien, pero en realidad Claro, no está claro. bien. Pero hay una cosa, Edgar, yo creo que la mayor cantidad, la realidad no es simple, sino la realidad es compleja, ¿no? Así es. Entonces, cada problema tiene, si hacemos un fluxograma de causa-efecto, tenemos subsistemas, es sumamente complejo, hay muchos factores que determinan, ¿no? Entonces, Sí. cuando nos enfrentamos a los problemas, hay varios problemas en diversos niveles, a nivel de sociedad, donde tenemos problemas súper complejos, a nivel de empresas, que es donde tú, digamos, te has dirigido en tu libro, porque justamente ese es el tema, ¿no? O sea, a nivel de empresas y a nivel A de nivel de trabajadores. empresas, cuando una empresa le paga a un intermediario para que le pague a un político en un tercer mundo, estamos hablando de una acción de una empresa. No, perfecto, perfecto. En eso Sí. estás plenamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, pero en digamos, yo pienso que es interesante crear un ecosistema de innovación y eso no es fácil. El ecosistema de innovación implica que una persona tenga que tener un interés profundo por cada uno de los, o sea, no solo de los problemas, sino de los procesos y los resultados. Y pueda hacer mediciones, digamos, que sean confiables, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama, esto de acá, Bad Data, ¿no? O sea, información. Por ejemplo, cuando se publicó el primer artículo sobre lo que eran, digamos, las granjas locales que producían un efecto ecológico, porque obviamente había que estimular el uso, digamos, de todos los productos locales, porque implicaban de que en transporte se gastaba menos y se ahorraban millas, digamos, de generación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando se empezó, digamos, a aplicar ese mismo criterio en el caso de las flores en el Reino Unido, ¿a quién importamos? A Holanda, que es un productor mundial de flores, o a Kenia. Entonces, la lógica era de que hay que exportar de Holanda porque solamente son unas pocas millas del Reino Unido. Pero cuando se analizó todos los procesos que tenían que ver con la trazabilidad, agua, uso de agua, efecto invernadero, o sea, granjas, etcétera, etcétera, el que producía más efecto invernadero era, digamos, el de Holanda en relación al de Kenia. Entonces, te estoy hablando de que una persona que quiere innovar no solamente necesita también conocimiento de información, conocimiento de procesos, conocimiento de mediciones que son precisas y confiables. ¿Tú qué opinas?
Exactamente, ¿no? Justamente en el modelo que yo presento en el libro, en uno de los modelos, al analizar todas las actividades de la cadena de valor, ahí se evalúa, por ejemplo, eh, los costos implícitos y el impacto implícito de cada una de las actividades. Por ejemplo, la parte de operaciones en un proceso asociado a la producción de flores, si es que se están usando aguas subterráneas, acuíferos, que también son usados por las personas para poder tener agua suficiente para el consumo humano, y eso sobrepasa los niveles bajo la medición de determinados indicadores de lo que esto puede generar una tranquilidad y confianza en el tiempo para que una población, por ejemplo, esté lo suficientemente abastecida, entonces ahí podríamos detectar el problema en este caso. Entonces, el modelo que planteo justamente va a esta especificidad y lo que permite es evaluar indicadores en cada una de las actividades de la cadena de valor. Entonces, cuando estamos planificando el proceso de innovación, tenemos claro hacia dónde queremos ir en materia de los indicadores que estamos generando. Bueno, hablemos Ujú. de líderes en innovación. ¿Qué diferencia entre un gerente y un líder? Bien, en realidad la teoría sobre el liderazgo eh, tiene muchos años de desarrollo, ¿no? Y muchas aristas y perspectivas de puntos de vista de cómo apreciar el liderazgo. Eh, no es tan fácil llegar a una conclusión de lo que implica el liderazgo en términos de lo que conlleva la diversidad de formas como se puede expresar. En el libro, yo me inclino por valorar el punto histórico en el análisis sobre la diferencia entre la gerencia y liderazgo hecho por Zalesnik. Zalesnik plantea en la década de los 70 que en realidad el liderazgo y la gerencia tenían un elemento fundamental que los diferenciaba. Es que el gerente se ocupa porque las cosas funcionen bien y el líder se ocupa porque las cosas cambien. Y que esas características de gerente y líder son complementarias. Es decir, no es mejor un líder que un gerente, ni viceversa. Lo importante es que cada quien cumpla su función en el sistema. Claro. Si es que en una Perdón, empresa, por ejemplo, tenemos muchos líderes que están cambiando las cosas una y otra vez, pero estas cosas no se aterrizan, no se consolidan y no se hacen bien, la organización podría ir a la deriva. claro. Del mismo Perdón, modo, Edgar, sí, ¿el líder tiene que ser un anti-establishment siempre? depende de ante qué se enfrente. Por ejemplo, si hablamos contra la corrupción, definitivamente debería ser un anti-establishment. Pero si es que hablamos de alguien que está tratando de mejorar un proceso en un sistema, no necesariamente tiene que ser así. Lo que tiene que tratar es ver la mejor manera de transformar aquel sistema, aquella organización hacia algo nuevo. Y también va a depender del área en la que esté. Es un ejemplo muy interesante eh, y sencillo de entender, ¿no? Si yo tengo una empresa que fabrica explosivos, tal vez el perfil de gerente lo necesitaré para la planta de producción más que para el área comercial. Tal vez en el área comercial necesitaré más el perfil de líder, que estará de repente buscando nuevos mercados, nuevas formas de comercialización, pensando con el área de desarrollo de negocios y de I+D para hacer nuevos productos, ¿no? Pero en el área de fabricación del explosivo necesito a alguien que lleve las cosas bien en orden y que las cosas no fallen, ¿no? No alguien que se le Claro. ocurran a cada momento nuevas ideas. Es Entonces, en realidad, fácil, ambos perfiles son complementarios y necesarios. excelente. O sea, en tu experiencia, ¿es fácil crear una nueva cultura organizacional? Supuestamente el líder es el que tiene que crear la cultura organizacional. Por ejemplo, llevarla hacia a lo que es valor, digamos, suficiente. O sea, porque obviamente cambiar la cultura organizacional termina siendo invasiva. Toda cultura cambio en toda cultura organizacional termina siendo, si la introducción de una nueva tecnología es invasiva para los roles y eh, muchos efectos retardador de gente recalcitrante con las viejas formas por comodidad o por conveniencia, ¿no? O sea, ¿cómo tu experiencia respecto a lo que es valor agregado, Lo suficiente. Sí, valor suficiente, perdón?
Va a depender mucho de qué tan arraigada está la cultura vigente y va a depender del tamaño de la organización. El arraigo, por ejemplo, muchas veces en las empresas familiares es muy fuerte porque hay elementos emocionales. El respeto a un determinado legado, por ejemplo, ¿no? De lo que hizo el fundador. Es difícil, porque, Claro. por ejemplo, si quienes siguen en la empresa son los hijos y los nietos, romper con lo que marcó el abuelo podría significar para ellos en su más íntima reflexión como una especie de desafío a su traición. pasado o de falta de reconocimiento. Claro. En cuanto al tamaño, evidentemente, si tenemos una empresa pequeña, ¿no? Motivar el cambio de los usos y costumbres, porque finalmente una cultura son usos y costumbres, puede ser más fácil en 20 personas que en 15.000 o más rápido. Puede ser, digo, ¿no? Entonces, va a depender mucho y lo que yo sí he podido observar y con mis investigaciones, de hecho, la tesis de mi última maestría fue vinculada al tema de la cultura, el impacto de la cultura y la innovación en América Latina, en los productos de la innovación de América Latina. Lo que sí encontré es de que no es un fenómeno fácil y de hecho por eso que en el libro no lo toco a profundidad. En el libro toco de manera superficial el tema de cultura porque requiere un libro exclusivo. Es un tema de alto grado de complejidad de tratar, pero sí es factible hacer evolucionar la cultura y como tú mencionabas, la función del liderazgo sí está demostrado que es clave, ¿no? Si la cabeza de un sistema cambia sus formas de ser, cambia sus usos y costumbres, definitivamente puede ser una gran influencia para el equipo. Entonces, yo les diría, en términos muy sencillos, antes de pasar a la buena pregunta, seguro que va a ser Sí, Alfredo, sí. es, Antes de darle a Alfredo sí, la última antes de pregunta pasar para, a porque ello, luego, perdón, sí, Edgar, sí, solamente quería perdona que te cerrar, ¿no? corte. Antes de pasar a la consulta de Alfredo, es que eh, si se quiere cambiar una cultura y el gerente no está convencido, ¿no? No está convencido y no tiene claro lo que debería hacer, lo mejor es primero ponerle un coach a ese gerente y luego de que ese proceso de coaching se asegure que él realmente ha hecho la evolución necesaria, recién se pase al proceso, porque si se pasa al proceso de acción en toda la cultura, pero todavía ese gerente no ha pasado por ese proceso, probablemente no funcione. Perdón, gracias por la pregunta que viene, Alfredo. Sí, sí. Alfredo, ¿tienes la palabra? Sí, sí. Sí, me parece que es importante que la cultura de innovación, y eso depende de los países, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay cultura de innovación, en muchos países hay cultura de innovación, pero otros no. Y eso para mí me parece que da la necesidad. Uno, la cultura, por ejemplo, la cultura oriental es diferente, ¿no? Que planean en muchos años. Y otros también la necesidad, ¿no? Por ejemplo, acá veo en Europa que casi no hay innovación. Uno, es más fácil innovar con pequeñas y medianas empresas, porque las grandes no puedes innovar porque eso es una maquinaria tan grande que no puedes innovar, y tienen todo ya planificado, ¿no? Por ejemplo, yo sí prefiero trabajar con pequeñas, medianas empresas porque ellos deciden. Generalmente son familiares, ellos deciden qué hacer y qué cambiar y qué no. Las grandes no, ¿no? Ellos tienen ya planificado qué cambiar en un año o en 5 años, ¿no? Eh, Entonces, tiene que ver para mí es la cultura que se tenga en innovación y la necesidad que tenga ese país para innovación. Por eso me parece que Perú puede cambiar, ¿no? La necesidad va a ser cambiar la innovación y lo que pasó en la crisis económica que tuvo Perú hizo crear mucha innovación por la necesidad, lo creo, ¿no? Lo que eh, interesante sería explotarlo de buena manera, ¿no? Y enfocarlo de la buena manera, no que cumplan las leyes, que cumplan todo, pero que la cultura de la innovación en Perú se tiene. Por ejemplo, en otros sitios, voy a terminar la universidad, piensan trabajar para alguien. En cambio, en el Perú, termino la universidad, abro mi empresa, ¿no? Y es muy diferente la forma de pensar, ¿no? Que tenemos en Perú y en otros países. en mi investigación sobre la cultura subyacente del Perú para la innovación, es decir, la cultura nacional, una de las principales oportunidades de mejora que tenemos como sociedad es que en el Perú hay mucha distancia de poder. Mientras menos distancia de poder haya, hay más proclividad hacia la innovación. En el Perú la distancia de poder es importante. Otra Bueno, yo quiero, característica que sí, tiene el continúe, sí, Perú sí. que podría mejorar es la poca indulgencia. La indulgencia es la predisposición de las personas para disfrutar de buena manera eh, los aspectos lindos de la vida.
ahí es contraproducente, por ejemplo, esta expresión que a mí no me agrada, que es el sufre peruano sufre, ¿no? O los típicos comentarios, Terrible. si no se sufre, no se gana, ¿no? Sí, pues yo por Hay eso, una directa correlación negativa entre una baja indulgencia y una alta innovación. Entonces, en el Perú también es otra característica, entre otras, que podríamos mejorar culturalmente. Y lo bueno es que ambas, he mencionado solo dos, pero es por el tiempo, se pueden estimular en la empresa. Una ahora, menor y yo distancia de estoy, poder, ¿cómo se claro, estimula? sí, Escuchando a los eh, colegas, etcétera. ujú. Y una mayor indulgencia es permitiendo que las personas disfruten más del trabajo, que puedan vivir de una manera más grata su proceso de desarrollo en las organizaciones. Entonces, de esta manera se va a estimular desde lo cultural a la innovación. Ahora, yo estoy Nachito tiene la palabra. persuadido, Antonio, y Edgar, lo mismo que Alfredo, que si nosotros encadenamos la innovación a las intervenciones políticas o al agrimans, a la luz verde que nos dé el Estado, no vamos a hacer innovación. Vamos a estar subordinados a una propuesta muy coyuntural, muy evanescente de una decisión política. La innovación tiene que estar en función a los grupos organizados, a la energía social que debe subyacer a toda propuesta. Y entonces ese es un asunto vital en mi concepto. Y el otro es que hemos conversado, Edgar, sobre tu libro. No lo he leído, quisiera conocer y saber dónde puedo obtenerlo, etcétera, pero es innovación sobre empresas, sobre actividad de defensa del medio ambiente. ¿Cuáles serían las líneas maestras para hacer innovación en atención en salud, para mejorar los procedimientos? Innovación para el caso patético de postración que se tiene en Puno respecto de educación. ¿Qué puede hacerse para que la comprensión lectora no solamente sea un problema de los niños y de los adolescentes? Porque tenemos en Puno catedráticos universitarios que no tienen comprensión lectora, y esto no es irrisorio, lectora de la realidad. No, entonces, ¿cómo hacemos para que haya una especie de electroshock que nos galvanice y que nos permita entender la realidad? O sea, la comprensión lectora, Antonio, no solamente es la de saber qué es lo que pasa, la lectura diaria de la vida nos debe permitir entender las cosas. Y Claro. entonces tenemos qué autoridades, qué cosas, etcétera. Y entonces la innovación que tú estás planteando debe enriquecerse y abrir las alas para que sea una innovación que nos renueve a todos, ¿no? Me parece. O sea, perdóname mi visión arcádica y utópica de las cosas, ¿no? Pero yo, antes de darle la palabra a Edgar, yo podría como médico responder la primera parte de la pregunta, ¿no? Porque obviamente yo cuando viví en Estados Unidos me enamoré de una agencia, la agencia Healthcare Quality and Research, que es la agencia que mide resultados, o sea, lo que se llama o sea, lo que se llama Outcome Research, o sea, la investigación de resultados, eficiencia y eficacia. Por ejemplo, ese es algo que cuando se habla de mejora de innovación en salud en los Estados Unidos, se habla ese lenguaje, la innovación sobre la base de benchmarking, o sea, de medir, digamos, procesos, resultados, y sobre esa base se innova, ¿no? Pero en el Perú no tenemos eso. En el Perú no tenemos, en el Ministerio de Salud no existe ninguna agencia que pueda suplir a, digamos, a la agencia que hay en Estados Unidos. Bueno, ahora sí, te doy la palabra, Edgar. Sí, gracias. En realidad, lo que comentaba Hernán, ¿no? En lo que es la vinculación, ¿no? Entre las acciones empresariales y las acciones gubernamentales o de las autoridades. Yo creo que eh, dependiendo de los casos puede haber que en algunas instancias tengamos mayor dependencia de lo que las autoridades puedan hacer. Por ejemplo, eh, ustedes saben que el planeta enfrenta un problema importante del agua en la actualidad. Entonces, hay muchas industrias que usan agua continental, es decir, el agua que está en el continente no está en el mar. Hay países que ya están pidiendo de manera explícita a nivel de políticas de que
determinadas industrias no pueden usar ya esa agua continental en la proporción que lo usaban antes. Entonces, es importante entender que muchas veces políticas como esas son necesarias para que las empresas no solamente actúen en consecuencia, sino también para que se proyecten y sea la autoridad la que guíe ese proceso. Porque puede ser que una, dos, tres, X empresas tomen las decisiones adecuadas, pero la mayoría de los sectores están constituidos por muchas empresas. Y si solamente son unas las que toman el camino adecuado y no todas las demás, entonces eso, nuevamente regresando al título del libro, no es suficiente. Claro. Entonces, sí es importante en muchos casos el accionar de las autoridades para marcar las políticas que encaminen bien a la sociedad. No podemos depender solamente de la decisión individual e independiente de las empresas. Perfecto, Edgar. Yo creo que el tiempo se agotó. Queremos ya para finalizar el libro Vivir Innovando, Generación de Valor Suficiente, es de la editorial McGraw-Hill de México. ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno, en principio, o finalizando ya, ustedes me han entrevistado por mi parte, ¿no? en el libro, que yo soy el autor principal, que congregó también a un grupo de colegas que escribieron unos artículos muy interesantes. Jimena Fajardo escribió un artículo sobre el coaching para justamente lo que hablamos hace un momento. El doctor Juan Lazo, que también es doctor en inteligencia computacional avanzada, peruano. Jimena es colombiana. También Alfredo Pérsico, que también es especialista en futuros. También perdón, se filtró la Alexa, disculpen. Está Javier Martínez y Daniel Soto de Chile, también especialistas en formación de gestión humana, ¿no? Entonces es importante reconocerlos a ellos también como parte importante por los capítulos que ellos han sumado al libro. El libro en realidad se lo puede comprar en muchas plataformas, está en Amazon, Buscalibre, a nivel mundial. De hecho, Antonio, tú lo compraste en Finlandia. En Perú pueden encontrar los de pasta dura, creo que todavía quedan algunos, pero me parece que ya estaban prácticamente agotados porque algunas personas me han escrito. Pero si piden a Amazon, por lo que sé, es que lo imprimen a pedido, ¿no? Es a lo que hasta lo que entiendo, que es el caso de Antonio, ¿no? Que el tuyo que has adquirido es primero. Y la otra opción, que también puede ser interesante para muchos, es que también lo pueden comprar en formato digital de la plataforma de McGraw-Hill, que es una excelente plataforma y uno puede realmente revisar el libro y es una maravilla como lo puedes apreciar ahí. Entonces esos son los mecanismos, se puede obtener tanto en lo físico como de manera digital. Bueno, realmente ha sido excelente. Como obviamente ha quedado muy corto el tiempo, 1 hora, pero de aquí a algunas semanas vamos a volver a tocar el tema, pero esta vez aplicado a la realidad de Puno. Entonces, antes de darle las palabras finales a Edgar, Hernán, ¿tienes algún comentario final que hacer? Bueno, esperanzado e ilusionado de poder volver a conversar con Edgar para ver qué soluciones, sin que esté comprimido ni compelido a darlas, pero de todas maneras que nos ilustren y que nos instalen emociones y motivaciones innovadoras para que lo que conversemos con él respecto de la problemática de Puno nos ilustre, nos dé esperanzas y bueno, sigamos en este camino que significa continuar amando a Puno, buscándole soluciones a pesar de todos los conflictos que puedan tener, pero siempre con la ilusión de hacer que en este programa hayan ideas, hayan propuestas y nosotros no solamente nos emocionemos nosotros, sino emocionemos a la gente. Un abrazo grande, Edgar, Antonio y Alfredo. Una sonrisita, pero Alfredo, te veo muy serio. A ver, Alfredo, las palabras finales, Alfredo. Sí, Edgar, sí, me parece que ha sido una muy buena introducción, ¿no? Porque no nos quedó mucho tiempo solamente introducir a lo tanto que tú, el conocimiento que tú tienes, la experiencia que tú tienes. Y la siguiente va a ser acerca de Puno, que también es tan amplio, ¿no? Que me parece que podemos tener diferentes temas, por ejemplo, minería o turismo, ¿no? Y tratarlo tema por tema, porque es tan general de que
con tu experiencia que tienes, podemos hacerlo por temas más específicos, ¿no? Para tener resultados un poco más específicos. Muchas gracias por participar y te tenemos en el grupo por mucho tiempo, creo, espero. Edgar, te damos las palabras finales. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera terminar con una reflexión que está también en el libro, en base a un pensamiento que creo que puede ser muy esclarecedor. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico, decía Tomás de Aquino. Entonces, las organizaciones están formadas por humanos. Por ende, pueden mejorar, ¿no? Pueden evitar perseverar en el error. Eh, Hay veces, ¿no? Puede ser doloroso decir, "Oye, me he equivocado en esto, mira lo que hemos hecho", ¿no? Pero bueno, ese es parte del proceso de mejora, ¿no? Ustedes que comentaban, yo no lo tenía tan presente, pero el caso de las truchas y el potencial perjuicio al fondo del lago, podría mejorarse. Es decir, quienes tengan estos tipos de negocio y que hacen este tipo de productos, ¿no? Podrían decir, oye, sí, es cierto, ¿no? Tenemos esta información, después podemos cambiar en algo nuestros procesos para evitar ello. Y eso es mucho mejor que seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Entonces, a no suponer lo ilógico de la irrealidad que implicaría que siempre hemos hecho todo bien y que nadie nos cuestione, ¿no? Claro. Porque inclusive eso iría contra la propia naturaleza humana, que está provista de la posibilidad de errar y fruto de esa posibilidad de aprender. Entonces ese es mi mensaje final. Les mando un abrazo a la distancia a cada uno y a todos los que están viendo este programa, este video. Y bueno, aquí nuevamente con cariño, ahí tienen el libro. Excelente, Anímense para dar una revisadita. lindo corolario de Edgar. Bueno, a nuestra audiencia les decimos, nos vemos la siguiente semana. Tenemos una interesante polémica o debate. Ismael Cornejo Rosario y el que habla, vamos a debatir sobre el acto médico, sobre la medicina tradicional y la medicina moderna. Nos despedimos. Edgar Cateriano Castello desde Vancouver, Hernán Cornejo Rosselló desde Arequipa, Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, España, y yo, Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli, en Finlandia. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.